Jesús declara que vine al mundo para salvar a los perdidos, por los cuales Él estaba dispuesto a morir, pagando así el rescate de cada persona. Esas son declaraciones de Jesús. Además declara que esto era y es la voluntad del Padre. Y en su oración en Getsemaní suplica al Padre de librarle de tener que beber esa copa dura y amarga de humillación y sufrimiento. Constantemente en la palabra de Dios es anunciado que Jesús llevaría los pecados del mundo sobre sí mismo en la cruz. Referente a las palabras de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay dos posibilidades y cada uno lo podéis verificar y pensar en cuál es la posibilidad que piensa que será, porque no hay firmeza en eso. Uno es que Jesús simplemente está recitando el primer versículo del Salmo 22 que leímos esta mañana. Por tanto, en que la cruz está recitando ese salmo o el primer versículo. Y de esa manera, llamando la atención de todos para ver lo que están haciendo, visto que el Salmo 22 se trata de su crucificación y de lo que van a hacer los judíos y lo que van a hacer los romanos. Está todo explicado en ese salmo. Por tanto, que Jesús, mencionando eso, está llamando la atención a todos para que ellos vean lo que están haciendo, de acuerdo con la profecía de David en el Salmo 22. La otra posibilidad es que Jesús en ese momento está sintiendo que su Padre le ha dado la espalda y que momentáneamente le ha abandonado, ya que la consecuencia del pecado es separación de Dios. Y como los pecados fueron colocados sobre él, nota momentáneamente esa separación de su Padre. El corte de relación con su Padre provoca un sentimiento profundo de abandono total. El abandono en el corte, y el corte no necesita ser real, mas para mí Jesús lo sintió por un momento. Y por eso, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Tenemos experiencias propias de abandono, soledad, traición, decepción con amigos, falta de amor, esfuerzos frustrados y culpabilidad de varios tipos. Pero esto no es nada comparado con lo que experimentó y sufrió Jesús como consecuencia de haber dicho: sea hecha tu voluntad y no la mía. Referente a la voluntad de Dios, tenemos una mala costumbre de aceptar todo lo que acontece como siendo la voluntad de Dios. Es como la fe de los árabes en el destino. Ellos siempre dicen: pues esto ha sido el destino, esto ha sido el destino, y el destino así, el destino así. Y muchos creyentes caen en eso mismo: ha sido la voluntad de Dios. Pero no es así. Allá, pensando bien, sería terrible si fuese así, que todo lo que acontece es la voluntad de Dios. Entonces, todos los accidentes de tráfico están programados por Dios para que sea hecha su voluntad con esa persona
en ese momento, que muere en ese momento, que ha sido la voluntad de Dios, es accidente. No, hermanos. O que uno caiga en una enfermedad y queda mortalmente enfermo. Esto ha sido la voluntad de Dios. No, hermanos, no es la voluntad de Dios. Todo lo que acontece en este mundo no es la voluntad de Dios. Sería terrible que Dios fuese así, que todas estas cosas malas que acontecen y desastres que acontecen en el mundo sean la voluntad de Dios. Es verdad que muchas veces, y yo también, en nuestras oraciones, cuando oramos por un enfermo, oramos para que se sane, ¿verdad? Claro, Señor, sana, cura este enfermo. Y muchas veces terminamos la oración diciendo, bueno, sea hecho tu voluntad y no la mía. ¿Qué decir? Que si la persona se cure, ha sido la voluntad de Dios. Que si no se cure, que se muere, también ha sido la voluntad de Dios. No es así, hermanos. No es así. Entonces, vamos a ver cómo es. Admito que el tema es bastante complicado. Mas tenemos que tomar nuestro punto de salida en la oración que Jesús nos enseñó. El Padre nuestro. Donde Jesús enseña que oramos a Dios para que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde es hecha la voluntad de Dios? En el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Y dónde no se hace la voluntad de Dios? En la tierra. No se hace en la tierra la voluntad de Dios. Por eso nos enseña a orar para que se haga su voluntad en la tierra. Y esto es debido a que Dios tiene un enemigo que ha sembrado cizaña en el mundo y que allá por un tiempo Él es el príncipe de este mundo, este enemigo. Y que Dios ha dado libertad al hombre de escoger al cual quiere servir. ¿A Dios o a su enemigo? Como tanto Satanás como el hombre, nosotros, tenemos voluntad propia. La voluntad de Dios no se cumple en la tierra, donde Satanás es el príncipe y donde nosotros somos los dueños de nosotros mismos. Vamos a ver lo que Dios ha dicho a nosotros por medio de los profetas sobre su voluntad. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo a Cristo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, que decir, tendrá su recompensa. Habrá personas que se rinden a sus pies. Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. O sea, cuando Jesús ha cumplido su misión, Jesús propio por medio del Espíritu Santo va a hacer prosperar su voluntad de Dios en la tierra. ¿Y cuándo acontece eso? Pues esto acontece a la medida que los hombres se rinden a Él, se entregan a Él, ponen a Él como su Señor. A la medida que nosotros ponemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, a esa medida la voluntad de Dios se cumple aquí en la tierra. Pero hasta que el hombre no se somete a Dios,
no se cumple la voluntad de Dios en la tierra. El profeta Ezequiel 18, 30-32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Porque no quiero, dice Dios, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. No es la voluntad que nadie muera. No es la voluntad la muerte y todos los desastres y todo lo que acontece de maldad en este mundo. No es la voluntad de Dios. No es lo que Él quiere. Convertíos, dice, pues, y viviréis. Eso es lo que Él quiere. Que nos convertimos y viviréis. Que tengamos vida, y vida en plenitud y vida eterna. Es claro que Dios no quiere que nadie muera. No es su voluntad que nadie muere. Sin duda se refiere a la segunda muerte, a la perdición. No es la voluntad de Dios que nadie se pierde, mas también a la muerte física. No en tanto, dio al hombre la posibilidad de escoger entre la vida y la muerte. Si comes de este árbol, mueres. Si no comes de este árbol, vivirás. Tú escojas. Y empujado por Satanás, con una mentira de que no irían a morir, el hombre escogió la muerte. Por tanto, la muerte física es inevitable, aunque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la vida eterna, que todavía es posible. ¿Cómo? Levantando los muertos de la muerte. Por tanto, la voluntad referente a la vida y a la vida eterna todavía se puede cumplir mismo que moriremos. Por eso Jesús dice, por el que cree en Él no muere. Vemos que Dios, vía sus profetas, dice que Él no desea la muerte de nadie, sino que se arrepientan y tengan vida, lo que también está confirmado en 1 Timoteo 2:4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Entonces, la voluntad de Dios es clara para con nosotros. ¿Y qué dice Dios por medio de su Hijo? Jesús termina la parábola de la oveja perdida diciendo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad. Por eso va buscando para que se salve. En Juan 6, 38, 40 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, que aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios y la voluntad del Padre, no que moriremos.
Hay plena concordancia entre los profetas y Jesús. Mas Jesús también dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Por tanto, Jesús está consciente de que aunque no es la voluntad de Dios que se pierde la gente se pierde. Es así. Y muchos se pierden. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado libertad de escoger. ¿Esto choca con la soberanía de Dios? No. Incluimos aquí otro mal entendimiento de las palabras. Para Dios nada es imposible. Todo lo puede. En el sentido que es todopoderoso, soberano. Esto sí es verdad. Pero una cosa es poder hacer todo y otra cosa es no hacerlo. Dios se ha limitado a sí mismo, dando libre albedrío al hombre. Si yo soy dueño de una casa y hago un contrato de alquiler a alguien, no pierdo la soberanía de la casa. Es mía. Mas por otro lado, soy obligado a cumplir el contrato. Por ejemplo, no puedo entrar sin avisar. No puedo cambiar los muebles y muchas otras cosas. El inquilino me puede pedir consejo y se lo doy. Dios ha hecho un contrato con nosotros. Dios nos ha dado promesas a nosotros. Y has dicho, si tú hagas así, yo así. Y si tú no, otra cosa. Hay un contrato entre Dios y nosotros. Un plan entre Dios y nosotros. Y Dios está limitado en su acción de acuerdo con las promesas y el contrato que ha hecho para con nosotros. Respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Infelizmente, pero es así. Infelizmente digo yo, porque en muchos casos fuese mejor lo contrario, pero para muchos dicen, gracias que tengo libertad de poder escoger. Todo esto anula la predestinación en el sentido de que alguien está predestinado a la perdición o a la salvación o morir en un cierto momento, etc. Para mí la predestinación funciona de esta manera. Un general todopoderoso determina hacer una incursión en el terreno enemigo. Y de antemano decide cómo va a escoger los hombres para tal tarea. ¿Y en qué momento? Llega el momento y llama al regimiento para ponerse en fila. Ahora tiene dos opciones. Escogiendo uno por uno los que quiere que vayan a la incursión, a la tarea, o explicar cuál es la misión y decir a los que están en la fila que se apunten tomando un paso para frente. Y eso es lo que ha decidido de antemano. Lo voy a hacer así. Voy a llamar a la persona, voy a pedir a la persona para tomar un paso a frente, y los que toman un paso a frente son los escogidos y los predestinados, porque así lo he predeterminado que va a ser.
¿Dios no tiene poder para obligar a las personas a obedecerle? Sí, tiene poder para hacerlo. Claro que tiene. Pero no lo hace. No lo hace. Él quiere personas que voluntariamente se ponen a su lado en la lucha contra el mal. ¿Será que Dios también está limitado por causa del amor? Humanamente se puede obligar a alguien a obedecer, pero no se puede obligar a amar. ¿Dios puede? No lo creo. Otra cosa que Dios no puede es mentir, pecar. Hay muchas cosas que Dios no puede, porque está limitado por su propia decisión y por el amor y por contratos que ha hecho con nosotros. Ten cuidado con muchos dichos que se usan en ciertas iglesias, sacados de la palabra de Dios, mas fuera de contexto. Un ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo vemos muchas veces, especialmente en ciertas iglesias. Según el contexto, el sentido es: todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Pablo está pasando una serie de dificultades y persecución, y todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. No es que tenemos un poder sobrenatural y que podemos hacer todo en el nombre de Cristo. No. Todo lo podemos soportar en Cristo que me fortalece. No en tanto, indirectamente. Dentro del tema que estamos tratando, hay que mencionar las palabras de Jesús referente a los pajarillos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No dice más nada, sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto no está en el contexto de la predestinación, sino en el contexto de la protección de Dios y su cuidado para con nosotros. No en tanto, indirectamente el texto indica otro atributo de Dios, que es su capacidad de saber todo. Nada le escapa, incluyendo lo que va a pasar en el futuro. Lo sabe todo. Este sí que es un misterio oculto a nuestros ojos. Pero sí, Dios sabe todo. Sabe lo que va a acontecer. Ahora, que Dios sepa lo que va a pasar también con nosotros, no quiere decir que lo que va a pasar es su voluntad. Solo quiere decir que lo sabe. O que ha sido preparado por Él. Hay esa diferencia entre la predestinación y el saber todo. Que las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tampoco quiere decir que las vamos a hacer en su totalidad. Tenemos que ser humildes y cada día procurar hacer la voluntad de Dios confesando nuestras debilidades y no preocuparnos del futuro, confiando en la protección de Dios, ya que cada mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sí que hay una cosa que debe preocuparnos, y es tú o nuestra relación con Dios. Hay un versículo muy conocido por el profeta Isaías 53:6 que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado
de todos nosotros. Aquí hay un choque frontal entre tu voluntad y la voluntad de Dios. El hombre ha decidido seguir su propio camino. Y no solamente eso, mas dice el versículo, se ha apartado. Se ha apartado del camino de Dios. Ese camino es amplia y le gusta al hombre. Piensa que es la libertad, lo que es un engaño. Y su fin, dice la palabra, es la perdición. Esto no es la voluntad de Dios. Él no quiere que te pierdes. Él quiere que das la vuelta y te reconcilies con Él, ya que tiene preparado un lugar para ti, donde no hay ningún sufrimiento. Una vida eterna con propósito y gozo en armonía con el supremo amor. No puedes hacer nada para entrar ahí, para poder entrar. Ni ofrendas, ni buenas obras. Mas sí tienes que reconciliarte con Dios y decidir seguir su camino. Y esto urge. No posponga tu decisión. Puede que nunca lo vas a conseguir tomar. Jesús te invita en este momento diciendo, sígueme. Toma esa decisión de escoger el camino que lleva a la vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Amén.